Práctica 1. Fundamentos de inteligencia artificial. Agentes reactivos. Agentes reactivos no es más que un modelo en el cual se recibe un estímulo del entorno y se devuelve una respuesta. El problema planteado consiste en implementar funciones que permitan que el agente se mueva de manera random, que detecte una muestra y se recoja la muestra y esa misma se lleve a la base, a un punto de origen. Asimismo, tiene que detectar obstáculos y si detecta uno, entonces cambia de dirección. Nuestro programa fue desarrollado en Python utilizando la librería de Pygame y una carpeta estática con la información, es decir, audio e imágenes que vamos a estar utilizando dentro del juego. Ya que tenemos esa carpeta específica implementada, cargamos las imágenes con la función PyGameImageLoad. Toda esta parte son los objetos que van a estar interactuando con nuestra interfaz, los botones y los botones de on. Más adelante se explica el por qué esta decisión. Esto más que nada son los botones de acción que serán de mayor, le brindará más facilidad al usuario para interactuar con nuestro programa. Posteriormente debemos de escalar la imagen. Nuestra pantalla tiene una resolución de 500 por 500 píxeles, como aquí se muestra background 500 por 500. Entonces, para que sea más sencillo, elegimos una cuadrícula de 10 por 10, haciendo una operación simple de 500 entre 10 queda 50. Entonces, aproximadamente las imágenes estarán entre un rango de 40 a 60 píxeles por lado. Y la cuadrícula será de 50 por 50, cada cuadrito que se encuentre. Los botones que tenemos estarán posicionados en la parte de arriba. Más que nada para comodidad, como aquí lo dice. En esta matriz, que es las coordenadas de los botones, es decir que el primero va a estar en la posición, en la cuadrícula 0, 0. Y esto es más que nada a calcular y experimentar con las medidas que tiene nuestro espacio. Y le otorgamos un espacio de 20, es decir, de 2 cuadritos. Quiere decir que en el eje, de arriba hacia abajo, va a haber un espacio de 2 cuadrículas que va a estar ocupado por nuestros botones, como aquí se especifica. Entonces, ya al reducir esas dos hileras, por decirlo así, esa área está ocupada, como lo hemos dicho, y los objetos y los zombies no pueden ser insertados ahí. Entonces nuestra matriz se reduce a una de 10 por 8. La matriz de coordenadas solo nos da una referencia de cómo estará nuestro tablero. Toda la lógica de los elementos que se mueven será en esta matriz que es de tablero, igual que mide 10 por 8. Y en el tablero guión bajo ZC, en el cual más adelante nos explicarán cómo funciona. Nuestro juego empieza con una variable de tipo booleano, game over. Esta es la que le va a avisar a nuestro programa cuando termine nuestro juego, que este estará en falso. Se inicializa el clock en pygame.time y para graficar los botones tenemos que si poner cerebro, el botón poner cerebro se está prendido, entonces se va a mostrar en la pantalla. O sea, si el usuario da clic sobre ese, se va a mostrar el botón en verde. O sea, quiere decir que lo está usando.
Si no, pues simplemente se muestra el botón del cerebro, pero en blanco. Asimismo, para poner obstáculos, si el usuario da clic sobre el botón de obstáculo, pues va a capturar esas coordenadas y lo va a mostrar como, como en verde, prendido, y así sucesivamente, y si no, pues en su estado normal, que sería con fondo blanco. Así para obstáculo, para borrar objeto, que es el que utilizamos para pues quitar los zombies, o ya sean las vallas o ya sean los cerebros. Poner zombie y poner tumba, a donde van a regresar los nuestros. Bueno, los zombies que pongamos en la pantalla. Y para graficar objetos, esto es una iteración a final de cuentas. Toda nuestra matriz de nuestro tablero la va a recorrer. Y si se encuentra con que hay un ZC, es decir, un zombie comido, quiere decir que va a imprimir una imagen. En vez de esa posición que esté vacía, por decirlo así, va a imprimir nuestra imagen que tenemos definida como zombie comido. Asimismo, si encuentra una Z, va a imprimir un zombie que va a estar caminando por todo nuestro tablero. Cuando encuentre una T, quiere decir que va a imprimir una tumba en las coordenadas que se colocaron, en las coordenadas que se registraron. Que se registraron. Y si encuentra una C, eso quiere decir que pues va a imprimir un cerebro. Se va a mostrar un cerebro pues en las coordenadas igualmente que el usuario utilizó. Y si hay una O, se mostrarán los obstáculos que nosotros lo manejamos como si fueran vallas, como de seguridad. Y esta función es para cuando un zombie encuentra una muestra. Y ese zombie que encontró la muestra, o sea, ese zombie que ya comió y que ya regresó a la tumba, se convierta en un zombie. Simplemente le asigna el valor, le asigna nuevamente quién es. Creamos una función llamada mover zombies, que será la que generará el movimiento aleatorio de nuestros agentes a través de nuestra matriz. Para esto vamos a recorrer nuestra matriz mencionada anteriormente como tablero, que tiene un tamaño de 8 por 10, 8 filas, 10 columnas. Y cada vez que encontremos un zombie en ese tablero, generaremos un número aleatorio. Esto con un rango de 0 al 3. Si el número es un 0, haremos un movimiento hacia arriba de nuestro agente. Si es un 1, será un movimiento hacia abajo. Si es un 2, será un movimiento a la izquierda. Y si es un 3, será un movimiento a la derecha. Antes de realizar el movimiento, verificaremos si el movimiento es válido. Si no se sale de los rangos permitidos de nuestro tablero, o si el movimiento a donde nos dirigiremos será un obstáculo, entonces cambiaremos nuestro movimiento. En caso de que nuestro movimiento a donde nos moveramos sea un cerebro o una muestra, cambiará nuestro agente de ser un zombie normal a ser un zombie comido, que será el zombie que se dirigirá hacia la tumba para dejar la muestra. En caso contrario de que no sea un cerebro en donde se haya movido nuestro agente, será un movimiento simple, solamente cambiará su posición. Esto tanto arriba, abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Tendremos otra función llamada movimiento zombie comido, que esta únicamente lo tendrán los agentes que ya hayan recogido una muestra y se dirijan hacia la matriz. También se recorrerá nuestro tablero mencionado anteriormente como tablero, que tiene medidas de 8 por 10, y cada vez que encontremos un agente que sea un zombie comido, verificaremos si existe la posición arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto para no calcular las posiciones a las que no nos podamos mover. Estas son las que se encuentran fuera del rango o que sea un obstáculo. En caso de que ese no sea cierto, entonces calcularemos la distancia euclidiana. Esto se hace con la raíz cuadrada y adentro de esa raíz pondremos las coordenadas de la posición a donde nos querramos dirigir. En este caso es en donde se encuentra nuestra tumba. Y la posición en la que partimos. En este caso, por ejemplo, para partir de hacia arriba, a movernos hacia arriba, será restándole uno hacia la fila.
y elevando estas dos coordenadas, estas dos posiciones al cuadrado. En caso de que nos movamos, por ejemplo, que la casilla de arriba sea un obstáculo o que esté fuera del rango de nuestra matriz, entonces le daremos un número bastante grande para... Ahora lo explicaré para qué. Lo mismo abajo, verificaremos si esta posición está permitida en nuestro tablero y si en esa posición no se encuentra un obstáculo. Si no es así, entonces calcularemos nuevamente la distancia euclidiana con la casilla de abajo. En caso contrario, le daremos un número bastante grande. Lo mismo haremos para la izquierda y para la derecha. Una vez que ya tengamos las cuatro distancias, arriba, abajo, izquierda, derecha, con esta función de Python llamada min, podemos obtener el número mínimo de nuestros números que ingresamos. Entonces, si por ejemplo la distancia más corta es arriba, entonces haremos un movimiento hacia esa casilla. En caso de que a esa casilla a la que nos movamos sea una tumba, diremos que el zombie ha llegado a una tumba y regresaremos a un agente normal, que sería un zombie. Cambiará de ser un zombie comido a ser un zombie normal. Esto se replicará en las cuatro opciones que tenemos, que es arriba, abajo, izquierda, derecha, que sería esta parte. Ahora, tenemos cinco variables booleanas. Estas variables se inicializan en falso y se ocuparán para detectar los movimientos del mouse cuando corra nuestro programa. También tenemos una función llamada agregar, que esta recibirá como parámetros las coordenadas x y y y el tipo que se va a agregar. En este caso simplemente si detectamos que donde se hizo clic está vacío, en nuestro tablero o matriz mencionada anteriormente, entonces simplemente agregaremos el tipo que se recibió la función. Ahora, en este ciclo llamado loop juego, es en donde se desarrollará toda la lógica de nuestro juego. Tendremos una variable llamada clock que se declaró anteriormente. Serán las imágenes que se mostrarán por segundo en nuestro juego. En este caso, por ejemplo, está recibiendo el parámetro 10. Esto quiere decir que se van a mostrar 10 imágenes por segundo en cada iteración de nuestro juego. Ahora, en este ciclo vamos a detectar todos los eventos que sucedan durante nuestro juego. Por ejemplo, si detecta que el método pygame.quit es que estamos cerrando la ventana de nuestro juego. Esto dirá que nuestra variable gameOver, que anteriormente se inicializó en false, cambiará a ser true, por lo que el ciclo while de acá arriba terminará y terminará nuestro juego. También vamos a detectar los clics de botones. Por ejemplo, en este caso nos apoyamos de este método llamado eventPost, que regresa una tupla de valores que son las coordenadas x y y de donde se hace clic directamente. Y para apoyarnos simplemente imprimimos el mensaje de dónde fue que se hizo clic. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Entonces, cuando ejecutamos nuestro programa, eventPost nos va a regresar una tupla de valores. Por ejemplo, si hacemos clic en esta parte, vemos acá abajo que nos muestra en dónde hicimos clic, en la coordenada en x12 y en la coordenada en y481. En cualquier parte que demos clic en nuestro programa, en la ventana de nuestro programa, nos va a regresar esa tupla de valores y la podemos ver desde la terminal de Python. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para detectar en dónde estamos haciendo clic, específicamente para activar o desactivar nuestros botones, que van a agregar elementos o quitar elementos en nuestra matriz de nuestro juego. En este caso usamos el condicional if para detectar si se encuentra en x mayor a 100 y x menor a 200, que sería este rango de aquí, y entre 20, que 20 ¿por qué? Porque le estamos sumando 0 a una variable de espacio botones que anteriormente se definió en 20 píxeles. Entonces, si se encuentra en un rango de píxeles de 20 en y menor a 40, a 60, perdón, porque al 40 le estamos sumando también el espacio botones. Entonces, si hacemos clic en cualquier de estas posiciones, va a detectar que estamos en el rango del botón de zombies.
En este caso, cuando presionamos zombie, vemos que nuestra variable booleana que declaramos anteriormente pasa a ser verdadera y las demás falsas. Porque aquí estamos poniendo que si eh, if zombie es igual a verdadero, entonces se pasa a falso? Esto es porque si está activada y detecta que hubo un pulso nuevamente en ella, entonces esta variable regresa a ser falsa. Y lo mismo para todos los botones. En este caso, por ejemplo, tenemos el obstáculo, que si se encuentra dentro de la coordenada 300 y de la coordenada 400 en X y 20 y 60 en Y, entonces sabremos que estamos dando un clic en este botón. Así para todos los botones que existen en nuestro programa. Bueno, una vez que sabemos qué botón estamos utilizando, podemos mandar a llamar a la función dependiendo de cuál es el botón que se activó. Entonces podemos mandar a llamar a la función agregar con los parámetros de las coordenadas que donde queremos que se agregue y el tipo que se agregue. Por ejemplo, si es un cerebro, entonces va a mandar a la función agregar, que está acá arriba, un tipo C y por eso se va a colocar un cerebro en nuestro tablero de juego. Ahora, después de que se hayan detectado si se hizo un clic en cerrar ventana o si se haya hecho un clic, en nuestro ciclo de juego vamos a mover a nuestros zombies y vamos a hacer un movimiento bueno, esta función de mover zombies es la función aleatoria de los zombies normales. También llamamos a la función movimiento de zombie comido, que es el zombie que se dirige a la tumba calculando la distancia euclidiana de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y por último graficamos los objetos, que esta función se explicó en esta parte de acá. Y esto vamos a ocupar también el método Pygame Display Update para refrescar nuestra pantalla. Esto es para volver a graficar todos los objetos que se modificaron. En este caso, por ejemplo, si hubo un movimiento en un zombie, si hubo un objeto eliminado, esto se eliminará o se actualizará. Y por último, una vez que el ciclo en donde se corre el juego, que es este, haya terminado, entonces daremos pygame.quit. Esta es una función que nos va a cerrar todas las pantallas de nuestro juego. Entonces podemos ver ahora el funcionamiento de nuestro juego. Volvemos a abrirlo y vemos que es simplemente un tablero vacío. Esto porque nosotros podemos agregar todos los objetos desde la parte de los botones. Por ejemplo, vamos a agregar una tumba en esta posición y vamos a agregar obstáculos aleatoriamente en nuestro tablero. Vamos a agregar también algunas muestras. Se puede ver aquí abajo que en donde hacemos clic detecta y lo imprime, como se había dicho anteriormente. También cuando seleccionamos un zombie, por ejemplo, se pone que hemos seleccionado ese botón. Si seleccionamos un cerebro, también. Entonces vamos a agregar algunos agentes. También nuestro botón de borrar manda a que se elimine la posición en donde se hizo clic, el objeto que existe. Puede ser un cerebro o un obstáculo o un agente. Vamos a agregar ahora los agentes en nuestra matriz y vamos a ver su funcionamiento. Vemos que recogió una muestra y regresa a la tumba calculando la distancia euclidiana para hacer un recorrido rápido, digamos. Vemos cómo se comporta. Vamos a agregar otro agente y vamos a agregar más muestras para seguir viendo el comportamiento de nuestro programa. Vemos cómo funciona perfectamente, que al recoger una muestra se dirige hacia la tumba, la deja y vuelve a hacer un zombie normal. Seguiremos agregando más muestras y podemos ver el perfecto funcionamiento de nuestro programa.